El módulo 3 se caracteriza por el componente fluidez verbal en un contexto de niños y adolescentes, ¿no? Veamos algunas características importantes de este módulo, entre ellos sus objetivos, ¿no? que pretende lograr. Observar el comportamiento sociocomunicativo, ¿no? La fluidez verbal espontánea del evaluado dada una situación que brinde, ¿no? De hecho, va a haber algunas tareas que se acudirán a presiones, es decir, a actividades estructuradas. Por otro lado, eh, evaluar la habilidad del evaluado para comportarse adecuadamente, ¿no? Dada la demanda de la situación. Por ejemplo, contar una historia, enseñar habilidades rutinarias, expresar sus emociones, etcétera. Brindar un contexto estandarizado, ¿no? Pues nos permite, ¿no? Observar el desarrollo de su lenguaje, eh, del nivel lingüístico que pueda tener nuestro evaluado y también, ¿no? Se va a tomar en cuenta el sentido del humor, la creatividad, etcétera. Esos son los elementos que se pretenden evaluar en términos generales en este módulo. Algunas características principales. Como observamos, son 14 actividades. Eh, la mayoría se repiten del módulo, ¿no? 2, del módulo 1. Así que en particular, si restamos esas actividades, son pocas las que en este módulo están comprendidas, ¿no? En términos de explicación, etcétera. Pero son 14 para este módulo. Se aplica a niños o adolescentes con un lenguaje fluido. Sugiere una edad de 4 a 16 años, ¿no? 16 años. Otro elemento acá importante es que haya, ¿no? Una tendencia a todavía a jugar. La diferencia con el módulo 4 es que un adolescente en este contexto, para aplicarle este módulo, eh, esté, ¿no? Inclinado, tenga esa predisposición todavía al juego, a lo lúdico, ¿no? A compartir emociones, etcétera, ¿no? A diferencia de un adolescente, ¿no? Un poquito más racional, más hermético, ¿no? Etcétera. Bien, esa es una de las diferencias a tomar en cuenta. Por otro lado, niño de 3 años con lenguaje fluido también se puede aplicar, ¿no? Adecuar algunas actividades. Es decir, aquí lo que se valoraría es la habilidad lingüística, ¿no? Y al margen de su edad cronológica para aplicarle este módulo a un niño de 3 años. Aplicar adolescente hasta los 15 años de edad. No se requiere la presencia del cuidador. ¿Bien? Y fuese necesario, si fuese necesario la presencia del cuidador, eh, bueno, como su nombre lo dice, que pueda tomar presencia, pero no participación de las actividades. Bien, eso tomemos en cuenta más adelante. No se aplica este módulo a estos casos. Por ejemplo, niño de 2 años, aunque tenga suficiente nivel de lenguaje. Evaluar con el módulo 2. Es decir, si este módulo se aplica en particular a partir de la fluidez verbal, para un niño de 3 años es válido, ¿no? Como indicábamos acá, para 3 años. Pero si cuenta con un lenguaje fluido, pero tiene 2 años, lo más conveniente sería aplicarle el módulo 2, ¿no? Esa es la recomendación. Si el adolescente se encuentra claramente incómodo con los materiales del módulo 3, después de varios intentos por animarle, se puede aplicar el módulo, aquí en este caso sería el módulo 4. El módulo 4, no el módulo 5. Acá no hay, ¿no? Vamos a corregir eso. El módulo 4. Bien. Es decir, para el módulo 4
se por las actividades que están un poquito para personas más adultas, ¿no? Y que un adolescente se siente incómodo porque estamos aplicándole actividades pues ¿no? más para niños, ¿no? Más para niños, puede sentirse un poquito incómodo. Al respecto, entonces acudiríamos al siguiente módulo para aplicarle para aplicar en este caso. Bien. Bueno, estos son los juguetes, ¿no? El material que lo vamos a ver en cada una de las actividades, ¿no? Y bueno, la preparación para la sala ¿no? Y ejecutar la evaluación. Es importante la disposición física de nuestro evaluado, ¿no? Espacio disponible, comunicación informal y recíproca. Esto ayudará mucho a que nuestro evaluado comparta su mejor respuesta, ¿no? Una mesa redonda para estimular interacciones cómodas, ¿no? Evitando que sea una entrevista, ¿no? Algo, ¿no? Muy rústico. Eso es lo que se quiere evitar, que se llegue a un examen, no es el caso ese. Comienzo de la aplicación, ¿no? Es importante, ¿no? Es primordial que el evaluado se sienta cómodo, ¿no? Y para ello incorporar elementos como el saludo, la sonrisa, ¿no? El espacio, ventilación, luz, etcétera. Establezca un periodo introductorio antes de proceder con la primera tarea. Este periodo tiene que ser suficiente para que se logre ese clímax. Suficiente. Si se requiere más tiempo es invertir en ello, ¿no? Bien, eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, durante la aplicación, el tiempo, ¿no? En todos los módulos, el estándar es entre 40 a 60 minutos. Permitir que el evaluado muestre, ¿no? Su propio comportamiento social, como lo suele hacer en situaciones cómodas, de confianza, etcétera. Evite proporcionar demasiada ayuda, porque lo que queremos, lo que se quiere observar es el comportamiento natural de nuestro evaluado. Fomentar el intercambio sociocomunicativo. Este módulo, nuevamente lo subrayamos, evalúa particularmente la fluidez verbal. Las actividades están orientadas a evaluar ese aspecto. Por eso se descarta la edad cronológica, ¿no? En particular, ¿no? Puede participar un niño de 3 años con esa característica. Bien. De al evaluado oportunidades claras para iniciar y mantener la interacción. Allí varias actividades se suman para ese propósito, que nos exprese sus emociones, ¿no? Que sus preocupaciones, que relate ¿no? Con las imágenes, con las viñetas que vamos a utilizar por acá, etcétera. La mayoría de las actividades invitarán a nuestro evaluado a expresar su pensamiento, su creatividad, sus emociones. ¿No? La finalidad es observar su nivel lingüístico. Bueno, otros elementos importantes acá para, ¿no? La aplicación. No codifique respuesta estereotipada, es decir, hay situaciones en las que nuestro evaluado pueda repetir, ¿no? Pueda repetir palabras, frases, pero si van acompañados a aspectos creativos, novedosos, esos aspectos no, o ese decir, las palabras, las frases que nos comuniquen, eh, tomarlo en cuenta de que no siempre, ¿no? Está en ese tema de estereotipada, sino más bien es una muestra de creatividad y eso es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Ese aspecto. Evalúe las habilidades lingüísticas, que ese es el propósito de este módulo. Anime y elogie, ¿no? Al evaluado durante la sesión, ¿no? Se ha logrado algunas tareas, algunas actividades que hemos indicado, pues, ¿no? Eh, Aplaudirle, que estamos satisfechos de ello, ¿no? Y continuamos con la siguiente. ¿Bien? Observe y aborde comportamientos inusuales o inapropiados del evaluado, ¿no? Que por allá están nuestras guías de observación para registrar esos comportamientos. Bien. Aproveche la múltiple oportunidad dentro de las tareas, ¿no? Que algunas pueden incorporarse en otras.
para lograr obtener la información que se busca. Y actividades de observación que acá entramos. Algunas ya la hemos explicado en los módulos anteriores. Nos vamos a concentrar particularmente en las nuevas, en la que este módulo, ¿no? Nos proporciona. Bien, por ejemplo, ¿no? Esta tarea ya la hemos explicado en el módulo 2, ¿no? Que se le presenta una hoja, una copia, ¿no? Donde está, ¿no? Como vemos en la imagen, está la forma del rompecabezas ¿no? Que debe formar, que debe juntar en base a las piezas que le vamos a entregar una tras otra. ¿No? Y lo ideal es que no las solicite, ¿no? Que quiere otra para completar, ¿no? Y nosotros, en la medida de sus peticiones, le vamos proporcionando las piezas, ¿no? Esto lo hemos visto, como le digo, en módulos anteriores. ¿Qué se debe observar por acá? ¿No? El evaluado indica que necesita más piezas. Si es así, se le va entregando, ¿no? ¿Cómo intenta hacerlo? A veces puede ser, ¿no? Con gestos, ¿no? Con gestos convencionales, instrumentales, puede ser con movimientos de manos, ¿no? O intereses inusuales, ¿no? En los materiales, ¿no? Bueno, pasa por encima del brazo. ¿Por qué, no? Esta pregunta. El evaluado está a su lado. ¿No? Entonces, a su lado, sea derecha o izquierda, en la que debe proporcionarle de acuerdo a la petición ¿no? Del evaluado. Ahora, posiblemente no se la pida, no pida una pieza, entonces el evaluado pueda pasar su mano por encima del brazo, ¿no? Ujú. Por encima del brazo del evaluador. Por esa razón pasa por encima del brazo del examinador para alcanzar él mismo las piezas, hace alguna vocalización o gesto o establece contacto visual. El evaluado dirige sus emociones hacia lo demás. Son algunos elementos a observar. Entre los códigos necesarios para ¿no? Recoger información, se encuentran estos A9, gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos. El D1, interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas. Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos. Bien, por acá se encuentra también, ¿no? Juego de símbolo. Esta misma actividad lo hemos realizado en el módulo 2 mismo. Observar el uso creativo e imaginativo de los juguetes y las miniaturas en una actividad no estructurada, ¿no? Se le presenta estos objetos, eh, tela, caja, ¿no? Cepillo, eh, dinosaurio, mascotas, ¿no? Herramientas, ¿no? Libro, ¿no? Jarra, ¿no? Todos estos elementos o estos juguetes están. Y la consigna es, aquí hay una princesa, un luchador, un soldado, una mascota, un dinosaurio, y aquí algunas de estas otras cosas. ¿Podría jugar un rato con ellos? Si el niño no comienza, hay que nosotros tomar la iniciativa de iniciar el juego. Una vez que comienza a jugar, si necesitamos aclaraciones para comprender el juego, preguntamos. Es decir, posiblemente haya iniciado nuestro evaluado y consultamos, ¿no? Qué tipo de juego, cuáles son los personajes, qué función cumplen los personajes, qué piensa hacer luego, por qué se le... Bueno, hay varias preguntas que podríamos nosotros consultarle en base al juego simbólico que el evaluado ha iniciado en el mismo. ¿Qué es conveniente observar, ¿no? Por un lado, hasta qué punto el evaluado produce secuencia imaginativa de acciones que impliquen el uso de materiales, más allá de su intención más obvia. El evaluado maneja los muñecos y las figuras de acción como seres animados o simula que interactúan entre ellos. ¿Cómo lo hace? El evaluado exhibe algún interés repetitivo o sensorial de los materiales, ¿no?
observar, ¿no? Lo que es la iniciación social, el lenguaje espontáneo, las expresiones faciales, los gestos y cómo reacciona el evaluado a las acciones del examinador. Bueno, en cuanto a los códigos para registrar sus conductas, se suman las anteriores, las que hemos visto en la actividad número 1, y estas otras que también, ¿no? Eh, a tomar en cuenta, ¿no? Como es el contacto visual inusual, expresiones faciales dirigidas al examinador, características de la iniciación social, calidad de la respuesta social. ¿Bien? El juego interactivo conjunto. De igual manera, esta actividad se ha explicado, ¿no? En el módulo 2. ¿No? Se aplica en la misma forma del módulo 2, idéntico, ¿no? Se utilizan los mismos materiales, ¿no? De la actividad 3, ¿no? O de la, ¿no? Sí, en esta actividad, ¿no? Del módulo 2. Se realizan 4 intentos en total para lograr el juego interactivo. ¿Sí? Acá. En este juego interactivo conjunto, ¿qué se debe observar? La reciprocidad y el disfrute. Por otro lado, el objetivo es que el evaluado, ¿no? Desarrolle, ¿no? La interacción y brinde una iniciativa novedosa, ¿no? El evaluado es capaz de sugerir ideas para el juego, ¿no? El evaluado es capaz de seguir y participar, ¿no? En las propuestas del examinador. Bueno, y los códigos para, ¿no? Nos sirven son estos: contacto visual inusual, expresiones faciales dirigidas al examinador, disfrute compartido durante la interacción, característica de la iniciación social, calidad de la respuesta social, cantidad de comunicación social recíproca, calidad general de la relación, ¿no? Estos códigos nos sirven mucho, o los ítems para codificar esta conducta, ¿no? Igual la tarea de demostración, la descripción de una imagen, ¿no? También, ¿no? Fueron explicadas en el módulo 2. Bien, el mismo material se utiliza en esas actividades, pero veamos, ¿no? Qué se debe observar en la tarea 4, ¿no? Tarea de demostración. El evaluado representa acciones cotidianas usando gestos. ¿Cómo lo hace? El evaluado utiliza su cuerpo para representar un objeto, por ejemplo, un dedo como cepillo de dientes, o simular el uso de un objeto imaginario. Evalúe la narración que hace el evaluado. Y entre los códigos que nos servirán para registrar su conducta es estos: gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos, manierismo de manos y dedos y otros manierismos, narración de sucesos, conversación, uso estereotipado idiosincrático de palabras o frases, interés excesivo de temas, ¿no? U otros temas, ¿no? U objetos inusuales. En eso por acá. En cuanto a la descripción de imágenes, ¿no? Un lenguaje espontáneo, observar aquello del evaluado, su comunicación, entre los códigos que nos sirven para registrar ese tipo de conducta. Nuevamente, los gestos descriptivos convencionales, narraciones, sucesos, conversación, ¿no? Como vemos, colegas, la mayoría de las actividades están en relación al lenguaje fluido, ¿no? A nivel lingüístico de nuestro evaluado. Eso es lo que queremos evaluar en particular en este módulo, aparte de conductas estereotipadas en relación a ciertas actividades. Por acá, interés excesivo de temas u objetos inusuales o altamente específicos. Por este otro lado, contar una historia de un libro, ¿no? Se desarrolla de igual forma, ¿no? Que la misma actividad del módulo 2. Igual, ¿no? En el módulo 2 se encuentran, ¿no? Unos libros que se utilizan en particular y son libros de imágenes, ¿no? De imágenes, en la cual se le pide que contemos una historia intercalando uno una parte, el otro continúa y así sucesivamente. Estos son enlaces para observar cuál es el contenido de cada una de estos dos libros, ¿no? Cuál es el propósito de las imágenes que quieren transmitir, ¿no? Nos guían al respecto.
Y lo que se debe observar, ¿no? El lenguaje, la comunicación espontánea del evaluado, los intereses, el sentido del humor convencional si hubiese, comentarios espontáneos, ¿no? Cómo, ¿no? sienten los personajes de la historia y el grado con la que puede expresar la continuidad del relato, del suceso. Y los códigos que nos sirven para registrar este tipo de conductas, gestos descriptivos, narraciones, es similar al anterior que hemos visto, conversaciones, uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases, interés excesivo de temas o objetos inusuales, ¿no? Viñetas es otra actividad, es nueva. Eh, por ejemplo, ¿no? Encontramos estas tarjetas con imágenes, ¿no? Consiste que el niño relate una historia sin mirar simultáneamente las imágenes, ¿no? Bueno, las imágenes, estas viñetas, ¿no? se ordenan de acuerdo a la secuencia. Objetivo, observar cómo narra una historia sin apoyarse en las imágenes, así, sin apoyarse en la secuencia de las imágenes. Integración de gestos, mirada al lenguaje, alusión a las emociones de los personajes. Los materiales que necesitamos es la viñeta A y la viñeta B. El A hace alusión al pescador, gato, ¿no? y el pelícano. La serie B, monos y cocos, ¿no? Bien, ese es el material que necesitamos para este trabajo. Y algunas pautas, ¿no? Voy a mostrarte unas tarjetas que cuentan una historia acerca de, ahí está el mono, ahí está el pescador, etcétera. Vamos a mirarlas de una por una y luego necesito que me cuenten la misma historia, pero sin mirar las tarjetas. Bien. Se le solicita ponerse de pie y alejarse del escritorio o mesa de trabajo. Si el examinado no comprende la historia, se le puede aclarar la situación, ¿no? Es decir, un poquito explicar, ¿no? Para lograr ese propósito. Luego, ¿qué se debe observar en este comportamiento? Gesto, coordinación del discurso, ¿no? Si hubiese respuesta, ¿no? de humor, ¿no? Por otro lado, el lenguaje, ¿no? La flexibilidad cognitiva, ¿no? La narración, si hubiese algunos comentarios, ¿no? Emociones, relaciones interpersonales. Entre los códigos que nos sirven para codificar, ¿no? Esas conductas están los gestos, lo mismo que en la anterior actividad. Narraciones, conversaciones, uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases, interés excesivo en temas u objetos inusuales, ¿no? Bien. Esta otra actividad, conversación y narración de sucesos, es nueva, ¿no? Es propia de este módulo. ¿No? No es una actividad nueva, ¿no? Ok, pero supone mayor complejidad que conversación del módulo 3. Nueva en ese sentido, ¿no? En cuanto a su complejidad, porque el nivel de lenguaje del evaluado es superior, ¿no? O al menos eso es lo que eh, se, se comprendería, ¿no? De que al ser un módulo para niños y adolescentes que tienen fluidez verbal, se comprende que su nivel es muy superior para personas que no califican para aplicarle este módulo, sino para el módulo anterior. El objetivo, entablar una conversación con intercambios recíprocos y relatar un hecho o situación ocurrida fuera del contexto inmediato. A ver, iniciar con una alusión personal, utilizar preguntas abiertas, ¿no? Eh, Acordémonos en el módulo anterior, la conversación donde el evaluador incita, ¿no? Incita a un tema personal, ¿no? A un tema, ¿no? Que le puede interesar, ¿no? Eh, al evaluado, etcétera. Entonces, bueno, lo que se pretende observar por acá es em, construye su conversación a partir de los comentarios del examinador. Hay continuidad, hay intervención de parte del evaluado, elabora frases propias, participa, es activo en la conversación, hay reciprocidad, respuesta. Em, por otro lado, cómo informa, ¿no? el evaluado acerca de los acontecimientos rutinarios, es decir,
o no rutinarios, emociones, relaciones, la comunicación, mirada, expresión facial, entonación y gestos. Necesitamos, bueno, para acá también los mismos códigos anteriores, ¿no? Gestos descriptivos, convencionales, narraciones, conversación, uso estereotipado e idiosincrático de palabras, cantidad de comunicación, calidad general de la relación, interés excesivo en temas u objetos. Bien. Emociones también es un tema. No, a ver, veamos, es una actividad en la que se realiza una entrevista breve, ¿no? En el módulo 3 las preguntas se dan en dos etapas, ¿no? Con el descanso en medio. Eso es lo que vamos a ver por acá. El objetivo es que hable sobre sus emociones y experiencias personales, lo cual para un chico o una niña con TEA pues va a ser un desafío, ¿no? Elevado, pero ¿no? Es conveniente porque ha calificado para aplicar este módulo, ¿no? Con fluidez verbal adecuado, es un prerequisito para aplicar el módulo. Por esa razón, estamos acudiendo a estas actividades. Consigna, me gustaría hacerte algunas preguntas. Miren, acá hay varias preguntas. ¿Te gusta hacer, qué te gusta hacer, ¿no? Para sentirte alegre o contento? ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir de esta manera? ¿Cómo te sientes cuando estás alegre? ¿Lo puedes describir? ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué hace que te sientas asustado o angustiado? ¿No? Y así sucesivamente, ¿no? Tantas preguntas en relación a las emociones. Bien. Eh, ¿Qué es lo que hay que observar por acá? ¿No? Los diferentes tipos de emociones que pueda expresar nuestro evaluado, ¿no? Especialmente si son de naturaleza social o no. Observe cómo el evaluado describe sus propias emociones. El evaluado muestra expresiones faciales o usos creativos del lenguaje en el contexto descriptivo de sus emociones y de los otros, y la de los otros. El evaluado muestra entendimiento de las relaciones sociales habituales a causa, ¿no? Que causan algunas de estas emociones, ¿no? Bueno, eso. En cuanto a los códigos, nuevamente gestos descriptivos, convencionales, narraciones de sucesos, conversación, uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases, cantidad ¿no? Comunicación social recíproca, calidad general de la relación, interés excesivo en temas o objetos inusuales, ¿no? Eh, la actividad 10, que es la continuación de la anterior fue una entrevista sobre sus emociones, ¿cierto? En este caso, las preguntas, sigue la entrevista, pero las preguntas un poquito, ¿no? Se orientan a este tema, dificultades sociales y molestias. ¿Ah? El objetivo es evaluar la percepción del evaluado acerca de sus dificultades sociales y el sentido de la responsabilidad sobre sus acciones. Bien, es la continuación de la anterior, pero las preguntas se orientan a ese tema. ¿Alguna vez has sentido dificultades para llevarte bien con la gente en la escuela o en el trabajo? ¿Y en casa o con tu familiar o un familiar te has sentido alguna vez en problemas? ¿Por qué? ¿Para qué? Los demás hacen cosas que te irritan o te molestan, ¿qué tipo de cosas? Y así sucesivamente. Las preguntas, pues, están relacionadas a dificultades sociales y molestias, ¿no? Por tanto, los comportamientos a observar son similares a la actividad anterior, ¿no? Gestos, dificultades, narraciones, conversaciones, uso, ¿no? Repetitivo de palabras o frases, calidad de la relación, cantidad de comunicación recíproca. ¿Sí? 11, descanso. Descanso. Miren, fijémonos por acá, la idea es que, ¿no? Observar el comportamiento del examinado en una actividad no estructurada, eh, y se le ofrece un conjunto de juguetes. Entre ellos está el pinball, por ejemplo, acá he puesto una imagen, ¿no? Es decir, uno mueve, ¿no? El pinball y las bolitas, ¿no? Se mueven de un lado a otro y lo que se busca es que caigan en un- en una zona en particular, ¿no? En la parte inferior del juguete. Por otro lado, papel, marcadores, una peonza, que es decir, un trompo con la punta, ¿no? Que escriba como un bolígrafo, ¿no? eh, un trompo, ¿no? Con una punta
de bolígrafo que escriba. El otro periódico, radios, ¿no? El Pit Art, por ejemplo, es, como podemos ver, es un juego ¿no? En la que uno puede eh, apoyar diferentes tipos de objetos y al otro lado sale la misma forma, ¿no? Bien, eso es el material que se le ofrece al niño y la consigna del descanso. Ahora vamos a hacer un descanso, ¿no? Yo tengo que tomar unas notas, te dejo estos materiales, espero que encuentres algo que te interese. Una vez dicha la consigna, comenzamos a tomar nota, ¿no? Si el evaluado no habla, nos habla, podemos responder brevemente y continuar con nuestra tarea, ¿no? En este descanso, ¿qué es lo conveniente observar? ¿No? Eh, ¿Cómo se mantiene ocupado el evaluado en ese tiempo libre que se le da? Hay interacción, pregunta, ¿no? El evaluado inicia y participa en una conversación o interacción, ¿no? No estructurada con usted al finalizar el descanso, si es así, etcétera. Entonces, los códigos que nos permiten, ¿no? Por acá, recoger información a partir de esa actividad, conversación, disfrute, ¿no? Compartido durante la interacción, característica de la iniciación social, calidad de la respuesta, cantidad de comunicación social recíproca, calidad general de la relación. Bien. En la actividad 12, amistades, relaciones y matrimonio. En la segunda parte de la entrevista retomamos el clima intimista, ¿no? Interna, ¿no? Observar el objetivo, evaluar la comprensión de las relaciones sociales, debemos considerar la edad del evaluado también, es importante tomar en cuenta, ¿no? Si es un adolescente, por supuesto, ¿no? Las preguntas estarían más relacionadas a la amistad, ¿no? O se aplicarían a aquella. O si tiene pareja, vemos, ¿no? Eso ya ¿no? Lo tomamos en cuenta en relación a la característica del evaluado. ¿Cómo entienden los conceptos de amistad, noviazgo y matrimonio? Vean, algunas preguntas por acá. ¿Tienes amigos? ¿Puedes contarme algo de ellos? Acá algunas descripciones. ¿Qué les gusta, ¿no? Hacer juntos? ¿Cómo llegaste a conocer, ¿no? ¿Cómo lo conociste o conociste, ¿no? ¿Con qué frecuencia, ¿no? Se reúnen? ¿Qué significa para ti ser un amigo? ¿Cómo sabes que alguien es tu amigo? ¿Cuál es la diferencia entre un amigo y alguien quien solo ves en la escuela? ¿Tienes novia o no? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? ¿Cómo es? ¿O qué le gusta hacer juntos? ¿Cómo sabes que es tu novia o tu novio? Bueno, esas son algunas preguntas. ¿Con quién piensas que te gustaría vivir? ¿Con tu familia? ¿No? ¿Con un compañero de piso? ¿Solo? ¿Has pensado alguna vez de tener una relación a largo plazo o casarte, etcétera, ¿no? Esas son las preguntas. Lo que se observa por acá es si entiende esos conceptos nuestro evaluado: amistad, matrimonio, relaciones sociales, ¿no? Evaluar la comprensión que tiene el evaluado de por qué una persona querría mantener una relación a largo plazo y comprensión del cual sería su posible rol o papel en ese tipo de relaciones. Bueno, los códigos que por acá nos colaboran en recoger información son estos: gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos, narraciones de sucesos, conversaciones, usos estereotipados o idiosincráticos de palabras o frases, cantidad de comunicación social recíproca, interés excesivo de temas u objetos inusuales, ¿no? Soledad es otra actividad, ¿no? Particular de este módulo. Eh, se aplican nuevamente las últimas preguntas de la entrevista. ¿Bien? El objetivo es evaluar el grado de comprensión que tiene el examinado de este concepto, ¿no? ¿Qué observamos? ¿Qué es la soledad? Si empatiza con otras personas que pueden sentirse solas, etcétera, ¿no? Bueno, acá están las preguntas. ¿Te sientes solo alguna vez? ¿Piensas que otros niños o personas de tu misma edad se sienten solos algunas veces?
haces algo para sentirte mejor, qué cosas hacen otras personas para intentar sentirse mejor, ¿no? Cuando se sienten solas. Por allá van las preguntas en relación a ello. El evaluado entiende el concepto de soledad, cómo lo siente referirse, ¿no? Referida a él o a otras personas. Bueno, ¿no? En este contexto se codificarían los gestos descriptivos, convencionales, narraciones, conversaciones, uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases, cantidad de comunicación social recíproca, calidad, ¿no? De la relación, interés excesivo en temas o objetos inusuales, ¿no? Inventarse una historia, ¿no? La actividad siguiente, ¿no? Evaluar si el examinado es capaz de crear una historia breve. Por ejemplo, le vamos a proveer materiales. 6 objetos con una función definida. Es decir, objetos, ¿no? que es fácil identificarlo, ¿no? Un coche, una sombrilla, ¿no? Un vaso, ¿no? Una cuchara, ¿no? ¿Ok? Eh, por otro lado, 6 objetos sin función definida. Es decir, objetos ambiguos, ¿no? Por ejemplo, un cordón, un palo de madera, ¿no? Puede ser ¿no? Un cubo, ¿no? Bien, consigna. Primero yo voy a elegir 5 objetos y voy a inventar una historia. Y luego tú vas a inventar otra historia, escogiendo 5 objetos diferentes, ¿no? Esa es la actividad que se, que se le aplica a nuestro evaluado por acá. A ver, ¿y qué es lo que se debe observar, ¿no? En esta historia inventada? Em, es original, ¿no? Creativa, ¿no? La historia, ¿no? Por acá, contar una historia original o crear un telediario o noticiero o un anuncio publicitario, ¿no? Bien, por este lado también acudiríamos a los mismos códigos, gestos, narraciones, conversaciones, frases o palabras estereotipadas o idiosincrático, cantidad de comunicación social recíproca, interés excesivo de temas u objetos inusuales, ¿no? Y con esto concluiríamos, ¿no? Concluiríamos. Ahora veamos, permítame, vamos a irnos al módulo, por acá, al módulo 3. Bien, si nos vamos al final, al final del módulo 3, encontramos, encontramos lo que son los ítems, ¿no? Fijémonos, narraciones, por ejemplo, este ítem es propio de este módulo, ¿no? Narraciones de sucesos. No se encuentra en el módulo 2 ni en el módulo 1. De igual manera, conversaciones no se encuentra. Pero sí encontramos gestos descriptivos, convencionales, instrumentales, eso sí se encuentran, ¿no? Lo que hemos explicado en el módulo 2. También el contacto visual inusual, lo hemos explicado en el módulo. Expresiones faciales dirigidas al examinador también. Disfrute compartido durante la interacción también lo hemos explicado. Características de la iniciación sociales también. Calidad de la respuesta social también. Cantidad de comunicación social recíproca. Calidad general de la relación. Fijémonos que la mayoría de los ítems del módulo 3, ¿no? Se han tomado en cuenta, ¿no? En los módulos anteriores. Solo por el momento están narraciones y conversaciones. Vámonos a estos últimos, por acá. También, ¿no? En el módulo 2 se ha explicado uso estereotipado o idiosincrático de palabras o frases, intereses sensoriales inusuales en los materiales de juego o en las personas, ¿no? Manierismo de manos y dedos y otro manierismo complejo también. El ítem que es nuevo en este módulo es este, ¿no? Interés excesivo de temas u objetos inusuales o altamente específicos. Por tanto, los ítems novedosos son estos, ¿no? Narraciones de sucesos, conversación y
e intereses excesivos en temas o objetos inusuales o altamente específicos. Eso quiere decir que vamos a concentrarnos en estos tres que son nuevos, ¿no? Porque lo demás siguen el mismo ritual de explicación y codificación que hemos observado, tomado en cuenta en el módulo 2. Es decir, consiste en la misma explicación. Concentrémonos en estos novedosos, narraciones de sucesos. Es decir, nos vamos a dirigir al ítem A7, A8 y al ítem D4, a esos tres. A7. A7 y A8, ¿cierto? Son nuevos ítems, particular en este módulo. Por ejemplo, el A7 hace alusión a narraciones de sucesos, ¿no? Acá lo que se observaría es la habilidad, ¿no? de contar historias, ¿no? De sucesos, hechos, eventos que tienen secuencia en circunstancias particulares en las que se espera, ¿no? Obtener esa información. Si nos concentramos en el código cero, eso sería lo esperable, ¿no? Que informa sobre un hecho no rutinario específico, sobre, ¿no? Contar sobre vacaciones, sobre una película, lo que has visto, ¿no? Lo que se hace en un día de compras, etcétera. Que no es parte de una preocupación o de un interés marcado y que pareciera ser real, ¿no? Lo que sucede en situaciones, ¿no? cotidianas, ¿no? Da información suficiente, ¿no? Sin necesitar preguntas específicas para ayudarle. Eh, pero puede necesitar, ¿no? Que se le haga una pregunta general para ayudarle a comenzar, ¿no? Eso en las tareas lo hemos visto con las preguntas, ¿cierto? En las preguntas de las emociones, de sus preocupaciones, qué es lo que le molesta, que cuente una historia, que invente, ¿no? Una historia a través de las viñetas, ¿no? En todas esas actividades, bueno, ¿no? Lo que esperaríamos es una narración, ¿no? Para tomar en cuenta este ítem, para aplicarle este ítem. Pero si esto sería lo ideal, pero si nos vamos al extremo, ¿cómo sería, ¿no? Una situación adversa? Respuesta inconsistente o insuficiente, incluso a las preguntas específicas. Sería lo contrario a lo esperable en este ítem, ¿no? Ahora, en relación a ciertas particularidades para calificar, para codificar con uno o con dos, por ejemplo, en el uno, ¿no? Eh, bueno, lo que nos está proporcionando la información de acuerdo de su relato no es parte de una preocupación o de un interés marcado. Por supuesto que no es, pero la diferencia es, da información sin necesitar preguntas específicas, por un lado, aunque puede necesitar que inicialmente se le pida, ¿no? ¿No? Se incluye aquí las explicaciones de tarea de demostración también para codificar, entonces, para darle un código 1, en este caso, puede recibir un tipo de apoyo a partir de una pregunta, etcétera. Pero en el código 2, ¿no? Depende, ¿no? de las preguntas. Es decir, la diferencia entre 1 y 2 es que el 1 hay episodios, momentos en la que eh, suele dar sus explicaciones, hacer sus narraciones sin la intervención o la necesidad de una pregunta. Que eso no quiere decir que no lo haya. Lo puede haber y se registra. Pero en el 2, enmarcadamente sí necesita nuestro evaluado una pregunta de apoyo para dar su respuesta, ¿no? Depende de preguntas específicas del examinador. Esa es la diferencia entre el 1 y el 2. Sin embargo, el 3 es inconsistente, no fue suficiente, ¿no? Ni aún así ayudándole con las preguntas. Esa es la característica principal, ¿no? Para codificar este código, para utilizar este ítem y codificar de acuerdo a, ¿no? a estas particularidades.
El otro código que es muy interesante también es la conversación. ¿No? La conversación. Bueno, por este lado observamos, ¿no? Hay actividades propias que, que, que tienen relación con temas, ¿no? Espontáneos, ¿no? Particulares, personales, etcétera. En cuanto, por ejemplo, lo esperable en esas actividades, pues, que la conversación fluye, ¿no? Construyéndose sobre un diálogo a partir del tema que se está abordando. Este código requiere que gran parte del habla del evaluado brinde tanto respuesta al discurso del examinador como algo de conversación adicional. Bien, que se construya sobre lo que se acaba de decir y que permita una respuesta por parte del examinador, etcétera. Es decir, que la interacción es recíproca, ¿no? Eh, eso lo esperable para utilizar el código cero en este ítem. Pero si nos vamos al extremo, ¿qué podría ser lo contrario? ¿No? Poca habla comunicativa espontánea, aunque pueda haber muchas hablas ecolálicas y repetitivas, ¿no? O no comunicativas. Asigne este código a aquellos evaluados que permita alguna respuesta limitada a la interacción de conversación, limitada, es decir, escasa. Ahora, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Entre el código 1 y el código 2? En el código 1 incluye algo de elaboración espontánea, algo, bien, algo propio, ¿no? Eh, por otro lado, da pie a que el examinador pueda seguir la conversación, pero esa intervención del evaluado es de menor, ¿no? Su habla es menor a la esperada para el nivel de lenguaje expresivo, men- menor en relación a lo que podría ser óptimo, ¿no? Para un código cero, menor. En el caso para un código 2 puede seguir su propio tema, es decir, acá hay una conversación, pero a partir ¿no? de su propia, creada por él mismo, por el evaluado solo, ¿no? Puede seguir su propio tren de pensamiento más que participar en un intercambio de ideas, ¿no? Es decir, habla, ¿no? O conversa con él mismo. Bien. Puede realizar algún ofrecimiento espontáneo de información o realizar comentarios, pero hay una escasa sensación de reciprocidad. Es muy limitada la reciprocidad en en este código, ¿no? Código 2. Bien, esa es una de las diferencias. Otro código que dijimos que es muy importante y particular en este módulo es vámonos más abajo, es uno de los más largos que hay. A ver, bien, este es, ¿no? El código eh, D1. A ver, sí, ¿no? No, D4, perdón, D4. El D4, este, ¿no? Interés excesivo o referencias a temas u objetos inusuales o altamente específicos o comportamientos repetitivos. Mire, en resumen de todo este relato por acá, es decir, ¿no? Tocar, por ejemplo, una lámina varias veces, ¿no? ¿No? Repetir frases del examinador en diferentes contextos, ¿no? Diferentes contextos, tocar objeto en un orden concreto, es decir, bueno, no imaginemos que toca, ¿no? Un auto, ¿no? Pedazo de lana, ¿no? Un plato, ¿no? Auto, pedazo de lana, auto, ¿no? Así, es, secuencialmente toca los mismos objetos, ¿ok? Entonces, esas son las conductas interesantes a tomar en cuenta. Ahora los códigos. Para para un código cero, por ejemplo, mm, hay ausencia de ese comportamiento, no estuvo presente en ningún momento, pero si nos vamos al extremo, a un código 3,
preocupaciones o comportamientos repetitivos evidentes, hasta el punto que interfieren con la evaluación. Ahora, la diferencia entre un código 1 y un código 2, el código 1 sí hubo estos comportamientos, pero ocasionales, a temas o patrones de interés, ocasionales. Y la diferencia con el 2 es que era evidente, evidente, ¿no? Intereses evidentes, estereotipados o inusuales que pueden o no interrumpir o interferir en la comunicación social o comportamiento, ¿no? Es decir, si en el 3 ha entorpecido la evaluación, el grado en el 2 es menor al 3. Así hubo, ¿no?, interferido, pero se ha podido llegar, ¿no?, a codificar, ¿no?, a utilizar el código 2 que represente esas conductas. Bien, esas son, esos son los tres ítems nuevos, ¿no?, nuevos que están presentes en este módulo. Los otros, ¿no?, son, por supuesto, importantes, que, ¿no?, lo hemos explicado en el módulo anterior, ¿no? Bien, ahora fijémonos por acá. Por acá no se observa, ¿no? El, solo hay una columna, por cierto, una columna. Acá está poco visible la columna. Los códigos se convierten. Un código 0 equivale a 0, un código 1 equivale a 1, un código 2 equivale a 2, un código 3 equivale a 2, un código 7 equivale a 0, un código 8 equivale a 0 y un código 9 equivale a 0. Esas son las conversiones. ¿Ok? Luego se hace la suma y se aplican, se aplica este criterio, ¿no? El punto de corte en autismo es 9, para espectro autista es 7. ¿No? Como es una sola columna, entonces es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, para autismo, si es igual o mayor a 9 la puntuación, ¿no?, fijémonos, igual o mayor a 9. Y para el espectro autista, nos ubicamos entre igual o menor a 7 o igual o menor a 8. ¿No? Y si es menor a 6, igual o menor a 6, ausencia, ¿no?, de TEA. ¿Ok? Esto mismo lo tenemos por acá. Permítanme, ¿no?, en nuestro instrumento de calificación, módulo 3, ¿cierto? Por aquí. Bueno, acá colocamos los datos para obtener la edad cronológica, ¿no? Llenar el encabezado, lo mismo que hemos visto hace un momento, es una sola columna, ¿no? Se colocan los códigos acá, lo que hemos obtenido en nuestro registro, y en automático se convierte, ¿no? Se convierte. ¿No? El 00, 11, y luego, por ejemplo, en conductas de afectación social obtuvo una puntuación de 5. ¿No? Nuestro evaluado, en este caso, de 11 años, ¿no? De 11 años. Luego, en los comportamientos restringido y repetitivo, tuvo una puntuación de, ¿no?, acá de 3, ¿no? De 3. Sumamos 5 más 3, 8. Obtuvo una puntuación de 8. ¿Eso qué quiere decir? 8. Espectro autista. Se encuentra en ese rango. Para el espectro autista, que sea menor a 8 o menor a 7. Bien. Esa sería la conclusión que se ha llegado a través de las puntuaciones obtenidas. Bien. Y nuevamente muchísimas gracias.